Este próximo 24 de abril de 2025 se cumplirán 12 años de la peor tragedia de la industria de la moda, el cual fue el derrumbe del edificio Rana Plaza, en el que murieron alrededor de 1.138 personas y miles más heridas. Esta catástrofe se deriva de varios factores y entre los principales están las condiciones peligrosas de las fábricas, la explotación laboral y sobre todo las restricciones a la capacidad de los trabajadores para organizarse colectivamente. Como anteriormente mencioné, ocurrió en la mañana del 24 de abril de 2013, la cual se había denunciado con anterioridad por los propios empleados que el edificio se encontraba en malas condiciones. Este mismo edificio en cuestión había sido evacuado el día anterior porque los trabajadores habían señalado grietas peligrosas en las paredes. Mientras las tiendas de la planta baja permanecían vacías, las fábricas de confección se negaron a perder un día más de producción y obligaron a los trabajadores a entrar en la fábrica bajo amenaza de retener sus salarios. La mayoría de los trabajadores aceptó y entró ese mismo día a la fábrica. Muchos señalan que esta catástrofe era más que previsible y evitable, pues desde más de una década existían sindicatos y grupos de defensa de los derechos laborales que llevaban planteando estas cuestiones y habían elaborado un acuerdo vinculante que debían firmar marcas y sindicatos para hacer las fábricas más seguras. A pesar de los años de campaña y el diálogo con las principales marcas compradoras de Bangladesh, solo 2 marcas firmaron este acuerdo antes del colapso. Lamentablemente tuvieron que pasar esta catástrofe para que 3 semanas posteriores a esta, un grupo de grandes marcas firmara el acuerdo sobre seguridad de incendios y edificios en Bangladesh. El colapso del Rana Plaza fue el resultado de una combinación de factores. Las deficiencias estructurales del edificio eran evidentes. Fue construido con materiales de baja calidad y sin el cumplimiento de las normativas de construcción, además de que se realizaron modificaciones y ampliaciones al edificio sin la debida supervisión técnica, lo cual debilitó su estructura. También estaba presente una sobrecarga, ya que las fábricas de ropa utilizaban maquinaria muy pesada y habían materiales almacenados. La suma de esto superaba la capacidad de carga del edificio. Igualmente se considera que la industria de la confección en Bangladesh carecía de una regulación efectiva en materia de seguridad laboral. Pero la peor causa de todas fue la negligencia. Se ignoraron por completo las advertencias sobre el posible peligro. El impacto humano fue devastador. Las consecuencias se extendieron mucho más allá de las cifras inmediatas de muertos y heridos. El derrumbe causó la muerte de 1.134 personas, en su mayoría trabajadores de confección, y dejó más de 2.500 heridos. Muchas de estas víctimas eran mujeres jóvenes. Los sobrevivientes del colapso sufrieron traumas psicológicos profundos, incluyendo estrés postraumático, ansiedad y depresión, y muchas familias experimentaron el dolor inmenso por la pérdida de sus seres queridos. El impacto para los sobrevivientes también fue grave, ya que muchos quedaron incapacitados para trabajar, lo que resultó en la pérdida de sus medios de subsistencia. También están las familias de las víctimas que perdieron su principal fuente de ingresos, lo que las sumió en la pobreza. El colapso afectó a comunidades enteras que dependían de la industria de la confección para su sustento. Algunos impactos humanos positivos fue que debido al desastre generó una mayor conciencia sobre los derechos laborales y la responsabilidad social corporativa. Se generaron cambios en la legislación de Bangladesh y se hicieron acuerdos internacionales para mejorar la seguridad en las fábricas textiles. Una de las críticas más fuertes hacia las marcas globales fue su falta de responsabilidad sobre el desastre. Aunque estaban al tanto de que sus productos se fabricaban en esas fábricas, muchas de estas marcas no tenían un control directo sobre las condiciones de trabajo y tampoco exigían estándares de seguridad en sus fábricas subcontratadas. El rol de las marcas globales en el derrumbe del Rana Plaza fue gran parte de negligencia y falta de supervisión en sus cadenas de suministro. Si bien algunas de estas marcas respondieron de manera positiva a la crisis, muchas otras ignoraron la responsabilidad que tenían sobre las condiciones laborales en las fábricas que producían sus productos. La respuesta al derrumbe del Rana Plaza fue tanto internacional como local. Internacionalmente se tomaron medidas como la creación del Acuerdo de Seguridad en Bangladesh y la movilización de campañas de concientización sobre el consumo responsable. A nivel local, aunque el gobierno de Bangladesh implementó reformas laborales y se estableció un fondo de compensación, la situación no cambió completamente y las condiciones en la industria textil siguen siendo un desafío. El derrumbe del Rana Plaza
Fue un punto de inflexión que impulsó cambios significativos, pero la lucha por la mejora de las condiciones laborales y de seguridad en fábricas de Bangladesh aún continúa. A consecuencia de esa tragedia surgieron cambios para la industria textil, como seguridad y regulaciones. Se implementaron normas más estrictas en fábricas, acuerdos internacionales y masivas inspecciones. Transparencia. Las marcas publicaron listas de proveedores, mejoraron la trazabilidad y surgieron campañas como Who Made My Clothes. Condiciones laborales. Se promovieron mejores salarios, derechos laborales y se redujo el trabajo forzado e infantil. Moda sostenible. Crecimiento de marcas éticas, materiales reciclados y certificaciones como Fair Trade y GOTS. Cambio en el consumo. Mayor preferencia por moda ética, economía circular y rechazo al fast fashion irresponsable. El derrumbe del Rana Plaza fue una de las peores tragedias industriales de la historia y dejó al descubierto las precarias condiciones laborales en la industria textil. Las causas del colapso, que incluyeron negligencia estructural y la presión por los costos bajos, reflejan un problema sistemático dentro de la producción global de ropa. El impacto humano fue devastador, con miles de víctimas que sufrieron por la falta de regulaciones y seguridad en el trabajo. El rol de las marcas globales fue clave en esta crisis, ya que muchas se beneficiaron de la explotación laboral sin asumir responsabilidad inmediata. Sin embargo, la respuesta internacional y las demandas de los consumidores impulsaron a cambios importantes, como el Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad en la construcción y promoción de mejores prácticas en la industria textil. A pesar de estos avances, aún queda mucho por hacer para garantizar condiciones laborales dignas en todo el mundo. El caso del Rana Plaza sigue siendo un recordatorio de la importancia de la responsabilidad social empresarial y del poder que tienen los consumidores para exigir mayor transparencia y ética en la producción de la moda.